Su compartir está perfecto. Pues bienvenidos a la tercera web del curso Psicopatología y Contextos del periodo 8.3. Está la denominado Transformar para Cuidar. Tiene que ver con esos abordajes y campañas en términos de la salud mental que tenemos en relación a cómo montamos una campaña de promoción en salud mental que es tan relevante para el ejercicio profesional. Como agenda, pues el saludo, reconocer estos temas a tratar que tiene que ver con el modelo biopsicosocial, el cual trabajaremos a través de unas preguntas orientadoras. Importante también ese manejo ético que nos representa y nos reconoce y una pequeña contextualización alrededor de la fase 4. Preguntas orientadoras en relación a este modelo, a esta conversación que tendremos el día de hoy, entender un poco más e indagar alrededor de ese modelo holístico que se propone por parte del autor Hengel, que hemos denominado, que ha denominado lo biopsicosocial, cómo entiende la teoría general de los sistemas, los elementos propios de la psicopatología y cómo desde la función de un sistema y esta teoría podemos nosotros entender lo psicopatológico. También vamos a hablar de la conducta humana, esa definición, si es normal o anormal y cómo se está entendiendo desde lo psicopatológico y cómo la teoría general de los sistemas se articula con el modelo biopsicosocial. Entonces, para empezar, reconocer que el modelo de Hengel, que es uno de los modelos más representativos de la apuesta biopsicosocial, nace particularmente de una crítica a la bioquímica. Desde la fase anterior veíamos que hay un modelo etiológico que habla acerca de la biología y que se centra solamente en esas dimensiones de neurotransmisores y las respuestas fisiológicas que tenemos y este modelo empieza a decir, no, así no es. Hay algunas enfermedades, hay algunas patologías que no necesariamente se derivan del funcionamiento biológico, sino que también se involucran algunas alteraciones psicosociales. Esas alteraciones psicosociales pues, pueden generar síntomas y también pueden llegar a denominar cierto tipo de anomalías en la experiencia vital. En ese sentido, pues que las intervenciones y tratamientos no responden solamente a esas dimensiones biológicas, o sea, no es solamente que te tomes una pastilla como por ejemplo sucede cuando tenemos un dolor de cabeza o una afectación física, sino que requieren de un ejercicio y de un entramado y de una lectura mucho más general. En ese sentido, pues entendemos esos elementos y aparecen esos elementos sociales, contextuales que pueden llegar a fortalecer ese diagnóstico y también los tratamientos. Importante también acá es el rol del enfermo y es que se rompe con esa idea de paciente, de alguien que espera y que no viene solamente denominado por una situación biológica, sino que se le da un lugar dentro de esta comprensión. El tratamiento, como lo venía señalando, pues no responde solamente a lo biológico, sino también a variables psicosociales. La relación, y esto es fundamental, esa relación que se construye entre el paciente y el terapeuta, entre el consultante y el terapeuta, es al final lo que permite que sea exitosa la intervención o que sea exitoso el proceso que se está llevando. En ese sentido, este modelo reevalúa esa comprensión clásica que tenemos acerca de la enfermedad y que si tenemos una situación de alguna manera, pues va a repercutir como esa dimensión de causa-efecto. Entonces, si pasó esto, va a pasar lo otro. Y plantea que vale la pena, que no solamente es una causa la que deriva lo psicopatológico, sino que es multicausal. Son varios elementos, son varias formas de afrontamiento, son varias respuestas psicológicas las que se ven involucradas. Y por eso es tan importante entender esa dimensión biológica, psicológica y social. Entonces nos vamos a ver como un sujeto integral y no de manera separada o de manera fracturada, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, lo que les decía hace un momento, pues el paciente deja de denominarse de esa forma. Desde aquí utilizamos un lenguaje mucho más posibilitador del cambio y reconoce a la persona que está
atravesando una dificultad, una psicopatología, como un sujeto activo de ese proceso y del proceso de cambio. Entonces se rompe esa idea del paciente y es que cuando hablamos de paciente es alguien que espera que sencillamente que sea el médico o el profesional de salud el que le dé la respuesta y desde aquí decimos no. Desde este modelo biopsicosocial y este modelo holístico, el paciente tiene recursos y va a hacer algunas tareas y va a proponer también procesos de cambio y de transformación de acuerdo a su ciclo vital. Esto rompe, y como lo veíamos en la fase anterior, con algunas estructuras también, algunos modelos etiológicos. ¿Qué es importante acá que ustedes reconozcan? Es que no es que uno esté mejor que otro o que un modelo sea mejor que otro, sino que dependiendo de esos contextos, a esas necesidades de cambio, a los recursos también que tenemos alrededor o de los mismos sistemas, y más adelante vamos a hablar de los sistemas, podemos nosotros proponer entonces intervenciones. Por supuesto que si yo tengo a un paciente o a un consultante con un brote psicótico, pues naturalmente lo que tengo que atacar es su biología, o sea, tengo que darle ansiolíticos para que baje ese brote psicótico, para que se estabilice y luego sí entraré a intervenir a la familia, entraré a intervenir redes de apoyo, entraré a intervenir lo psicológico como tal. Pero si es otro tipo de cuadro, otro tipo de diagnóstico, pues podría entrar, por ejemplo, si estamos teniendo dificultades con no sé, un estudiante, un niño de 12 años con comportamiento de hiperactividad, pues buscaremos cuáles son los mecanismos, cuáles son los ritmos que tienen en casa, cuáles son las pautas que cuáles son esas pautas de crianza que tienen y los límites que se tienen y estarían haciendo la intervención desde un nivel mucho más psicológico, familiar, no solamente centrado en el medicamento como tal. Entonces, digamos que eso es lo que nos permite a nosotros poder proponer intervenciones también variadas en relación a las necesidades que tengan nuestros consultantes. La teoría general de los sistemas es otro elemento importante. Esta nace y está muy pegado a al modelo etiológico sistémico que revisaban en la fase anterior. Y es que esta es una teoría que de hecho no es propia de la ciencia psicológica, que es de las ciencias de la física y la matemática, que nosotros la cogemos para poder entender un poco más allá de esos fenómenos psicológicos. ¿Qué va a decir esta teoría? Pues va a romper con ese reduccionismo que es solamente lo biológico, como lo explicábamos hace un momento, o solamente las situaciones de estrés que se viven en la infancia, como por ejemplo lo puede llegar a sustentar en algún punto o las primeras apuestas del psicoanálisis. Aquí vamos a hablar de la posibilidad de entender los funcionamientos de los sistemas y romper como con esas tradicionales ideas de que uno más uno es igual a dos. En ocasiones, y como somos seres, sistemas vivos, y más adelante lo vamos a reconocer, el vincularnos con otro o el todo no es igual a la suma de sus partes. Y el vincularnos con otros también da un sistema natural y experiencial. Entonces, a veces el uno más uno resulta ser igual a tres, como por ejemplo pasa mucho en procesos de pareja. Cuando atendemos nosotros una pareja, uno podría decir que las individualidades de cada uno de los miembros de la pareja son los que dan el resultado de estar juntos. Sin embargo, la pareja como tal es un tercero con el cual también se dialoga, que es lo que sucede cuando hay procesos de duelo y de separación. No sé si ustedes lo han escuchado, quizás también lo hayan experimentado, que llegan y dicen, es que yo me quedé como con toda la historia y toda la ilusión y todos los sueños y sencillamente otra persona se fue y terminó con la relación y como que yo me quedé con la relación. Ese relato ya nos da cuenta precisamente de esta apuesta de la teoría general de los sistemas, que no es solamente que la persona se va y se lleva entonces como su presencia en la relación, sino también toda la historia que se tiene. Hace énfasis en los sistemas como conjuntos, como elementos en los cuales se están realimentando y se están potencializando cada uno de los miembros de ellos. Y además, pues adopta también
posturas más subjetivistas desde la dimensión propia de entender cuál es esa relación que yo construyo como psicólogo, terapeuta, dentro de esa comunidad que estoy atendiendo, dentro de esa familia que estoy atendiendo, que les voy a proponer, por ejemplo, teniendo la lógica de esta fase a la cual le voy a proponer esa campaña de promoción de la salud. ¿Qué es importante entender y tener como clave esta teoría? Pues que los sistemas son organismos vivos que se retroalimentan, pero que están definidos también por otros que de alguna manera existen dentro de ellos. Más adelante les voy a dar un ejemplo de estos, que somos sistemas abiertos. Y esto es supremamente importante. Yo creo que siempre lo digo en todos los espacios que tengo la posibilidad, y es que a veces tenemos nosotros ese relato de decir, no, es que esa persona es muy tímida, es como un sistema cerrado. De hecho, en algunas dimensiones, en algunos documentos que revisé en las tareas, se veía así, como, bueno, la patología de Lorenzo está vinculada a que es muy tímido, a que es introvertido, y entonces de una vez lo definen como sistemas cerrados. Sin embargo, los seres humanos, por su naturaleza de comunicación, por su naturaleza de experiencia, de su experiencia, somos sistemas abiertos. El silencio comunica, la introversión comunica, la extroversión comunica, y en esos elementos es importante entender y acoger esta teoría. Y las funciones de cómo se mantiene el sistema, pues va a depender de esos recursos propios que tenga. Esto para explicar un poco más. eh, Cercano a la apuesta propia del ejercicio de la campaña, entender pues que es un modelo práctico para conceptualizar distintos modelos, tanto naturales como sociales, que tenemos esta dimensión precisamente de los sistemas abiertos, pero además que lo que nos define como un sistema son los conjuntos de elementos interrelacionados, que pueden ser precisamente la familia, una institución educativa, una comunidad, una junta de acción comunal, la que ustedes vayan a definir dentro del proceso de comprensión de lo psicopatológico. Concibe al sujeto como un agente que moviliza precisamente los distintos sistemas en los que se mueve, y que no es único, sino que, por ejemplo, en una familia, ese papá no es solamente papá, desde ese rol que le da la dimensión de familia, sino que también es pareja, sino que también reconoce pues su rol laboral, y eso pues nos da unas dimensiones de lo multifactorial y lo dimensional de la personalidad o de ese acto que estamos entendiendo. Los sistemas van a tener jerarquías, estructuras, límites. Reconoce también en la causalidad circular este proceso de realimentación, y por supuesto pues tiene una comprensión de lo biopsicosocial para poder entender estas dimensiones de lo psicopatológico. Por eso esta teoría se conecta con la propuesta de Engel en tanto a la dimensión biopsicosocial. Esto es supremamente importante porque además ustedes, como buenos estudiantes analistas, deben tener en su comprensión de lo psicológico, de las psicologías, esa dimensión propia de lo biopsicosocial. No vemos al sujeto desde un solo punto, sino que nos permitimos ver cómo funciona los límites, cuál es el lugar que ocupa en el mundo, cómo se relaciona con los distintos ambientes o sistemas en los que se movilizan. Todo esto a partir de la comprensión de cómo funciona un sistema. Un sistema va a tener entrada de recursos, de energía, de sentimientos, emociones en los términos psicológicos, cómo procesa estos elementos, y una salida de información. En ese sentido, el aprendizaje pues se da precisamente por ese proceso de realimentación continua de todos los estímulos, de todos los vínculos que tenemos, que permiten el desarrollo de habilidades, la eficiencia en la gestión de las actividades que realizamos día a día, para responder a esto de la definición de enfermedad o de psicopatología que veíamos en la primera fase, que decía cuando
se convierte en una situación psicopatológica es cuando la persona no puede cumplir sus actividades diarias, por eso la importancia de la eficiencia en la gestión, la asertividad en términos de los vínculos de cuidar y también los procesos ahí lo ponemos como actualidad, pero tiene que ver con esos procesos de evolución en los distintos ciclos vitales en los que el ser humano se desarrolla. Puede esto tener tipos de retroalimentación. ¿Quién lo define? La manera como la comunicación se establece. Y por supuesto, pues tenemos formas de poder como vincularnos con los otros a través y de verificar estos elementos de cómo estoy comportándome frente al entorno, la conducta, la capacidad de desarrollar las actividades, esa identidad y los principios en los cuales pues regimos nuestra conducta. En ese sentido es muy importante esta comprensión del sistema porque le permite que uno entienda la psicopatología también como una forma de comunicación dentro de las familias, dentro de los sistemas, para las experiencias vitales de cada uno de los sujetos. Y en ese sentido, pues entender que la conducta o lo que se hace es también causa y resultado de ese procesamiento de información. La información que viene de lo vincular, la información que viene de lo afectivo, la información que viene de la comunicación y de la evolución propia de los sujetos. Para poner un ejemplo y poder recoger un poco más esto, pues les traigo esta presentación donde ustedes ven un genograma. Este genograma nos está hablando de una estructura familiar completa, papá, mamá, tradicional, hegemónica, que tiene un hermano mayor y dos hermanas menores y que en este sentido, quien se está dando en responsabilidad del síntoma, por decirlo de alguna manera, en el lenguaje anterior, en ese paciente, pues va a ser la hermana de la mitad. Podemos aquí inventarnos cualquier historia, pero lo que quiero que ustedes puedan entender a partir de lo que les hemos venido señalando es que la relación de pareja, el sistema familiar es un sistema general, pero va a estar constituido por dos subsistemas. La relación de pareja, que va a tener unos límites, una estructura, unas formas de comunicación particular, y también la relación entre los hermanos. Eso genera una información, genera unos recursos, genera también, podríamos decirlo en la forma más clásica, una energía que lleva de alguna manera pues a dar como las funciones del rol de cada uno de ellos y que a través de estos subsistemas pues va a hacer un ejercicio también de salida de nueva información, de nuevos recursos, de nueva comunicación para poder de alguna manera nuevamente ingresar. Esta es un poco la dimensión de esta teoría que nace, como lo digo, le da sentido al modelo sistémico y que le da sentido también a entender esas arquitecturas familiares, a entender esas dimensiones de las pautas de crianza, de las dificultades en relación a la violencia, por ejemplo, de género y demás, porque se convierten en ese ejercicio propio de ese macrosistema social en el que nosotros nos encontramos. ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos bien? Vamos bien, tutora. Vale. Sí, vamos bien, profe. Súper. Entonces, como para recoger un poco más toda esta comprensión del modelo biopsicosocial y también del modelo de la teoría general de los sistemas, pues viene la comprensión propia del modelo, de cómo entendemos nosotros desde acá y lo psicopatológico. Partir y esto casi que uno dice, pero si ya me enseñaron lo otro, ¿por qué la profe ahora me está diciendo estas cosas como tan contradictorias? Y es porque son las bases precisamente para entenderlos y para que más adelante también podamos tener una postura ética en relación a cómo vemos nosotros el mundo y cómo podemos nosotros responder a las necesidades propias de lo psicológico. Para el modelo biopsicosocial, la conducta humana, pues no va a estar definida entre lo normal o lo anormal. Lo que vamos a señalar en estos procesos de retroalimentación familiar, en estos procesos de buscar precisamente el equilibrio de los sistemas, la retroalimentación,
es el concepto de bienestar. Y este concepto pues va a decir que la salud mental va mucho más allá de la ausencia de la enfermedad, eh, y que no es que como no tengo enfermedad, entonces estoy bien, o como tengo enfermedad, estoy mal, sino que va a hablar acerca de esos elementos, de cómo funcionan las estructuras sociales y cómo funcionan entonces los sistemas. De tal manera, pues los seres humanos pueden tener aspectos sanos y enfermos simultáneamente en ese proceso completamente dialógico, que en ocasiones, por ejemplo, puedo estar muy bien familiarmente, pero tener mucho estrés laboral. Y el estrés laboral puede llegar a afectar entonces la situación familiar, o por el contrario, por la situación familiar, fortalecer la identidad dentro de los escenarios laborales. Y que pues en ocasiones quienes predominan entonces estas funciones, o estos estresores, pues van a definir si la persona tiene bienestar, o por el contrario, entonces se le está generando una situación de tensión o de crisis, o de eh, que difícilmente puede resolver. En ese sentido, quien habla desde el modelo biopsicosocial no está hablando de psicopatología, o que todos tenemos una enfermedad, sino que hay que entender todas esas dimensiones biológicas, sociales, culturales, económicas también, espirituales, psicológicas, que envuelven entonces la función, y que dan sentido a la experiencia vital. Por eso ya no hablamos de psicopatología o de enfermedad mental, sino vamos a estar hablando acerca del bienestar, o en ocasiones algunas teorías ya hablan de bienestares en plural en ese sentido. De tal manera que, como somos multicausales, pues vamos a tener a definir que en algún momento ese malestar psicológico, lo que podemos entender como psicopatología, pues va a responder a múltiples factores biológicos, sociales, psicológicos, culturales, y que van a configurar una sintomatología particular que puede llegar entonces a tener cierto tipo de sintomatología, como lo podíamos ver en el DSM cuando revisábamos las características de cada uno de los diagnósticos, poder identificar desde ahí. En ese sentido, pues no podemos decir que la conducta es normal o anormal, sino que tiene una función, un sentido propio, que el síntoma tiene una función particular para decir que algo no responde a esos bienestares, o que alguna área de ajuste, pues de alguna manera, pues está desequilibrada o requiere de mayor atención. Por eso lo no patologizante pues comprende el dolor, la fricción, el malestar, un poco lo que hablábamos al inicio también de esos signos y síntomas, y que pues la conducta del ser humano da respuesta precisamente a esos estímulos y esas dimensiones contextuales en las que se involucra. Si en algún momento de alguna de estas áreas o esferas se presenta una tensión, pues ahí es donde nosotros pondremos nuestro foco para poder proponer entonces algún tipo de experiencia distinta, o algún tipo de intervención y demás. Y por eso es tan importante que nosotros podamos hacer lecturas mucho más amplias y más territorializadas. Por eso en psicología es muy difícil decir, si a usted le pasó esto de niño, así va a ser de grande, porque va a responder a una historia particular, y cada uno pues va a contar una historia en relación a sus procesos. Sabemos que hay mecanismos de afrontamiento, sabemos que hay procesos de resiliencia también, como emergencia al trauma. Sabemos que hay algunos determinantes sociales o unos factores de riesgo que en ocasiones nos ponen en mayor vulnerabilidad, pero también reconocemos que hay factores protectores, que hay redes de apoyo, que hay vínculos sanos, que todo el tiempo están como nutriendo la experiencia vital del sujeto. Esto, mis apreciados estudiantes, pues nos pone en una postura desde esa dimensión ética que reconoce al psicólogo, en ser muy cuidadosos de la manera como nosotros abordamos y comunicamos lo psicopatológico.
Si bien están los manuales diagnósticos para poder tener una conversación general entre las ciencias, debemos ser muy cuidadosos cuando utilizamos algún tipo de diagnóstico o impresión diagnóstica con nuestros consultantes. Pero además de ello, debemos estar siempre muy claros y muy atentos a estas tres dimensiones de la ética. Uno, la bioética, la psicoética y la ética en su experiencia más natural, por decirlo de alguna manera. Saber que en términos de lo bioético y de acuerdo a la ley 1090 y la ley 24, que ahorita tengo que contarles eso, 2460 del 2025, como psicólogos estamos en este momento estrenando una nueva normatividad en salud mental que tiene que ver precisamente con la actualización de la ley en salud mental y que es muy importante que ustedes la puedan chequear y la puedan revisar porque habla precisamente de un modelo de psicología comunitaria, de psicología y de atención en salud mental comunitaria que recoge muchísimo estos elementos del modelo biopsicosocial que acabamos de señalar, pero también la ley 1090 que es la que nos marca y nos define a nosotros desde el Colegio Colombiano de Psicólogos en relación a nuestro accionar. ¿Qué nos va a decir estas dimensiones, estas apuestas éticas en términos de la bioética? Que no, que nuestras acciones deben buscar siempre eh, la beneficencia de las poblaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que las acciones que nosotros realicemos propendan hacia ese bienestar, hacia el poder apoyar entonces y ser soporte de cambio y de transformación y no por el contrario hacer daño en términos precisamente de esa maleficencia. Que tenemos una autonomía y que hay todo un proceso, por eso lo dice por eso cito la 1090 para que ustedes reconozcan que nosotros podemos ser llamados si tenemos una mala práctica, esperemos que no, o si conocemos más bien, dejémoslo en tercera persona el ejemplo, un colega que está haciendo una mala praxis, que está generando acciones que puedan llegar a manipular comunidades o a vulnerar las comunidades o los sujetos o revictimizar y demás, nosotros también estamos mediados en términos de la normatividad y podemos ser llamados a responder por ello. En términos de la psicoética, pues que hay un respeto por la autonomía y esto qué quiere decir y es que nuestras intervenciones son válidas independiente del enfoque teórico que nosotros tenemos y en ese sentido, pues yo tengo la responsabilidad de formarme muy bien en un enfoque que me permita dar respuesta a las dimensiones psicológicas que esté atendiendo o a las psicopatologías. En algún momento voy a meterme muy en lo clínico tradicional, pero que yo tengo esa autonomía para promover las intervenciones, para dar una impresión diagnóstica, para proponer una intervención o un plan de tratamiento, que nosotros vamos a hacer dentro de las comunidades, vamos a generar apoyo, pero no necesariamente dependencia, y tenemos que cuidar muy bien ese ejercicio propio de que manipulemos entonces para que sea solamente mi atención la que beneficie a las comunidades, que nuestras acciones pues no vayan a generar lesión ni psicológica, por supuesto, ni física, ni emocional, ni nada de este sentido, y pues la no discriminación como un acto propio también de esa responsabilidad ética que tenemos. En toda la ética, pues importante esas relaciones extraterapéuticas, saber que pues no podemos, por ejemplo, algo tan sencillo que uno le dice, pero ¿por qué no podemos atender a nuestra mamá, no podemos atender a nuestros cuñados, no podemos atender a nuestra mejor amiga? Porque ya en parte tenemos una vinculación con esa persona afectiva y desde aquí es muy importante mantener esas dimensiones de objetividad también frente a la intervención y tampoco que sea ni que tengamos ya previamente un vínculo ni que podamos entonces transgredir ese vínculo terapéutico. Si en algún momento nosotros, digo, nos conociéramos como terapeutas, pues yo tendría que hablar de una manera como terapeuta y de otra manera también como su docente, como tal, en relación precisamente a estas relaciones extraterapéuticas, que en ocasiones también, y es muy importante señalarlo, puede llegar también a malinterpretarse en términos
erótico-afectivos y demás, y es muy importante mantener esas distancias en relación a estos procesos. Que el uso de las metodologías que empleemos para la intervención, para el proceso como tal de atención, esté comprobada y sea eficaz, sea validada, sea como llaman ahora, eh, estrategias que sean validadas y comprobadas por la ciencia. Ojo por ahí con que es que me gusta la geología, es que me gustan los cristales, es que me gusta la aromaterapia, todas estas terapias que pues ni bien ni mal, pero no tienen para nosotros, para nuestro ejercicio profesional psicológico, una eficacia comprobada a nivel precisamente de intervenciones basadas en evidencia. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de no pasar esas líneas. Tener claras las metas y objetivos de la psicoterapia, eso es supremamente importante para poder definir los tiempos de intervención, las estrategias y demás. Y pues mantener ese dogmatismo propio de la ciencia en ocasiones para no estar mezclando entre una cosa y la otra. Eso a nivel de lo ético, porque nosotros como psicólogos tenemos una voz de representación importante a nivel sociocultural. No sé si les ha pasado que en casa les dicen, ay, pero usted como es psicóloga, ¿por qué se enoja? O usted porque es psicóloga, usted ya debería saber cómo manejar esta u otra situación. Eso en ocasiones nosotros lo recibimos quizás también como un ataque, pero eso lo que demuestra es que tenemos una voz distinta y que, por ejemplo, si yo estoy en una reunión, estoy en un espacio lejos de una intervención psicológica particular y digo, uy, esa persona, no sé, tiene como comportamientos depresivos o narcisistas o etcétera, etcétera. Eso que yo estoy diciendo puede ser también puede generar y apoyar una construcción cultural de lo que, cómo refieren a esa persona. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el uso del lenguaje, cuidar siempre nuestro manejo ético, saber desde dónde estamos nosotros posicionados, saber lo respetuoso que tenemos que ser también con con las comunidades o los sujetos que nosotros acompañamos, explicar de acuerdo también a edad, a nivel educativo, para que cada una de las intervenciones que nosotros hagamos pues respondan a la beneficencia, la autonomía, la justicia y la no maleficencia como hitos importantes dentro de lo ético. ¿De acuerdo? Ya para cerrar, y creo que teniendo en cuenta estas fechas y que ya la fase se entrega el próximo domingo, que estamos muy cerca a esta entrega, explicarles un poco la guía. Esta es una actividad que tiene dos momentos, uno individual en el que se espera que ustedes participen a través del foro, proponiendo una estrategia desde naturalmente este modelo biopsicosocial en relación a cómo podrían ustedes hacer prevención y de la enfermedad y promoción de la salud frente a la sintomatología que revisamos con Lorenzo. ¿Cómo pueden ustedes en una comunidad o directamente con la familia, ustedes lo van a definir, eh, cómo pueden llegar a generar ese abordaje propio para para construir una campaña? Entonces, por ejemplo, ideas principales en relación a la prevención frente al caso analizado, importantísimo para mí, la comunicación entre Lorenzo y su madre y cómo entienden ellos la metabolización emocional, cómo entienden ellos los procesos de afrontamiento, cómo han construido ellos elementos propios de apoyo, de red, de red de apoyo, a quien llaman, cómo lo pueden generar en términos precisamente de ese acompañamiento, porque en ocasiones lo que decimos es que Lorenzo tiene esa sintomatología también por ese antecedente familiar. Entonces, ¿cómo en términos de la prevención podemos nosotros fortalecer también acompañamientos en términos de esta familia? Por un ejemplo, hay otras formas que ustedes ya irán a proponer. En términos de la promoción, chao, profe, de la salud mental, ¿cómo podemos nosotros quizás
Es apenas un ejemplo. Ustedes ya lo analizarán de acuerdo a la literatura que van a revisar también dentro de esta fase. Pero, ¿cómo pueden ustedes fortalecer hábitos de vida saludables en Lorenzo? ¿Cuántas horas duerme? ¿Qué alimentos consume? Si tiene, por ejemplo, alguna conducta de riesgo, ¿cómo disminuimos esa conducta de riesgo? ¿Cómo fortalecemos entonces la motivación, el sentido de vida? Las relaciones interpersonales también, por supuesto, para que desde ahí se haga unos hábitos distintos y se promueva una salud mental. Prevención y intervención en salud mental, ustedes definen, si ustedes dicen, no, yo creo que con Lorenzo sí o sí nos toca trabajar prevención, él está en un nivel todavía en el que podemos hacerlo con acompañamiento desde el nivel de la prevención o por el contrario, lo tenemos que hacer directamente en un nivel de intervención y ustedes desde ahí lo argumentan. Y el rol del psicólogo en la salud mental pues, en la salud comunitaria como ejercicio profesional. ¿Cómo entienden ustedes esta última parte que les vengo señalando en términos de esa propuesta ética y de esa postura, perdón, ética que debemos tener y unas conclusiones como el ejercicio de reflexión de toda esta matriz de construcción en términos del modelo biopsicosocial? Una vez ustedes aporten esto en foro, que espero pues que sea muy rápido para poder leer cada uno de ellos, van a reunirse en los equipos de trabajo de cada uno ya tiene, para construir una campaña de promoción de manera general. Entonces, en este sentido, pueden utilizar Geniality, Canva o cualquier tipo de recurso visual, tecnológico visual que les permita a ustedes hablar acerca de cómo proponer entonces una campaña de promoción de la salud mental, ya sea sobre el diagnóstico propio de Lorenzo, porque es algo que ustedes han venido construyendo antes, como que puedan casi que compilar un poco las ideas que hayan propuesto dentro de este cuadro y por supuesto, pues soportar todo lo que tiene que ver con la ley 1090, que es el Código Deontológico y Bioético de Psicología en Colombia. No sé si tengan alguna duda hasta acá. Si fue claro el ejercicio. Todo claro, profe. De acuerdo. Entonces, el reto realmente para esta fase es que ustedes se puedan reunir y decir, mire, yo analicé el caso de esta manera, esta es la estrategia de promoción que propongo y sobre esa, si están de acuerdo todos, siguen trabajando sobre ella o la van modificando y la van ajustando para que monten entonces esa campaña de promoción. Dudas, inquietudes que tengan, que consideren también relevante que podamos conversar en este momento, teniendo en cuenta que es la última vez que nos vemos. O todo, claro. Todo claro, tutora. Agradecer a usted por su disposición y por todas las enseñanzas pues, de las clases virtuales. Vale, Evelyn, muchas gracias. Muchas gracias. Ya igual ustedes tienen pues todo mi contacto en términos del correo, si requieren algún tipo de acompañamiento o asesoría más adelante. Creo que no es solamente encontrarlos en los cursos, sino también pues tener esa cercanía con ustedes si en algún momento así lo consideran. Importante desearles muchos éxitos en esta fase y en el resto del proceso académico, ser muy juiciosos con esa postura ética y como lo decía yo en la primera sesión, como muy claros en cuál va a ser ese enfoque y esa apuesta epistemológica que van a tener para desde ahí montarse en la psicología. En este nivel de aprendizaje en el que están, ya deberían tenerlo claro y si no, pues seguir aprendiendo en cada uno, profundizando en cada uno de ellos. María, te escucho. Profe, una pregunta, es que yo entro un poquito tarde. En el punto 2,
que es el de desarrollar el cuadro de estrategias, dicen que cada estudiante analizará el caso abordado en el curso, pero también dice ese caso compartido por cada docente desde el paso 2 no es el caso del equipo reflexivo. O sea, Sí, es ¿es un el de error, es Lorenzo el de o Lorenzo. Seguimos trabajando con el de Lorenzo, o sea, no va a ser el de, seguimos solamente con el de Lorenzo. Ah, ok, Yo por listo. eso lo dejé también así como grande en el foro, el de Lorenzo, para que Ah, sigamos listo, listo. trabajando No, sobre el ello. foro no ha entrado. Profe, y no sé si puede hacer una explicación breve otra vez de la actividad colaborativa. O sea, solo es Toman, realizar como la campaña, como exacto. no sé, como una diapositiva Pueden o hacer una infografía, pueden hacer una presentación con varios puntos. Ustedes definen cómo lo quieren hacer. Lo importante es que sea claro la intervención que ustedes van a proponer en términos de la prevención de lo psicopatológico, de la promoción de la salud, perdón, es con el modelo que dice, con el con biopsicosocial. el biopsicosocial. Ujú. Entonces, Ah, clave que involucren los distintos sistemas, que involucren la mirada biológica, social, familiar, contextual, general, contextual, para poder hacer esa promoción de la salud mental. Bueno, listo, profe, ya. Ahora sí quedó claro. Vale. Igual Gracias. es casi como retomar las ideas que ustedes propongan en el cuadro individual y sobre ello dicen, esta sí, esta no, y lo van montando. Que sí tienen que ser muy juiciosos con el cuadro de estrategias de prevención desde el modelo biopsicosocial, para que les dé cuáles van a promover. Bueno, listo, profe, gracias. Ahora sí, claro, muy claro. Vale, pues listo. Pues desearles entonces una feliz tarde. Y bueno, cualquier cosa estoy ahí atenta al foro. Recordar que tenemos 4 días para la entrega, porque pues este periodo es muchísimo más reducido, entonces pues están muy atentos a los tiempos también. Que tengan una feliz Bueno, tarde. profe. Muchas Buenas gracias. tardes. Bueno, Gracias. hasta luego. Buenas tardes, profe, gracias.